Hola amigos, aquí Edith Salazar en Oigo Voces. Esta semana no os podéis perder el programa, porque traigo un tío, una leyenda, vamos. Cantante, compositor, actor, escritor, presentador, es que lo tiene todo. 45 años de carrera. Ramoncín, no os lo perdáis. Oigo Voces, esta semana. Hola amigos, aquí en Oigo Voces, bienvenidos y bienvenido Ramoncín. Placer, querida. Muchas gracias. Oye, qué placerazo Gracias, que hayas venido. Vernos de nuevo. Vernos de nuevo Está muy y bien. conversar de la Qué vida gusto. y de la música, Con Ramón. tiempo, ¿eh? Ramoncín. Con tiempo. Es Lo que pasa igual. es que yo soy Ramón. un poco confianzuda. No, pero me llaman mis amigos, me llaman Tus Ramón. amigos te llaman Ramón, pues entonces me considero Por una favor, amiga más. Faltaría más. Ramón, hay una cosa que me llamó mucho la atención, porque yo indago mucho sobre el personaje, ¿no? Y me llamó mucho la atención que naciste en un taxi. Nací en un taxi. Nací Oye. en un taxi en la Puerta de Alcalá. ¡Qué fuerte! Bueno, más madrileño imposible. Es difícil, pero creo que todo eso tiene una historia. Eso no se produce porque sí, ¿no? Sino que mi mamá, en el año 55, una niña de 23 años, Imagínate, estaba jovencísima. embarazada sin que lo supiera nadie. O sea que lo sabía, eso es verdad. lógicamente lo sabía la abuela y lo sabía Que su padre, la hermana, pero cuando claro, fue a parir, claro, no sabía que no estaba. sabía, claro. Imagínate, Claro, lo ocultó. Le despertó la que luego fue mi madre adoptiva, con la que yo viví, porque mi madre se marchó después, no soportó esa presión de la mamá soltera, y le despertaron. Padre Ramón, despierte, ¿qué pasa? Que la niña va a tener un hijo, que se ha quedado embarazada. Dice, no, que va a tener un hijo. Que va a tener los aquellos. Y en una hora o así, el abuelo tenía un niño en brazos, que para un hombre que había nacido en el año en que Buffalo Bill estaba de gira por España, imagínate, con 69 años, aquel hombre. Y luego pues fue, vamos, yo conviví con él en su habitación, le llamaba papá a él, Claro, porque mi otro padre era mi tío, mi otro papá, y mi mamá y mi otra Tú mamá. fuiste o sea. un chico criado por el ambiente familiar. Yo digo, y creo que así empezará mi libro de memorias, Que tienes que hacerlo, el porque mejor no- regalo que me hizo mi madre fue marcharse y abandonarme cuando yo tenía 2 años y medio, porque ella me dejó en el sitio perfecto. Yo me quedé con mi abuelo, me quedé con mis tíos, que fueron mis padres, con mi hermana, en ese bloque, con mi hermano abajo, con el barrio. Cuando con voy mucho ahí, amor. Claro, cuando veo Y en todo tu eso, barrio, porque tú eres- claro, tu yo me barrio quedaba- es algo el muy barrio- importante para El barrio ti. es la patria, cariño. Sí. El barrio es la patria y para mí eso no va a cambiar jamás, porque además es el sitio al que acudes siempre, es el sitio, sabes que eso está ahí. No le han hecho mucho daño, es un barrio que ha aguantado muy bien, la zona de Delicias, entre Legazpi y Atocha, toda la parte, la margen derecha, ha aguantado muy bien, siguen estando los mismos comercios, hay mucha gente que vivía en el Qué barrio. ¿qué tal? bonito. Sí, ha aguantado bastante bien, ¿eh? Y eso que está rodeado, ¿no? ¿Y tú te sientes en tu barrio? ¿Cómo te sientes? Yo me siento Es como- que cuando ya decidí huir del centro, hace unos años me volví al barrio. Te volviste. A la parte nueva de Méndez Álvaro y tal, pero al barrio, vamos, no pensé en irme a ningún otro sitio, ¿no? Y caminas Y- por ahí con... Bueno, con- claro, es que veo todo. Yo paso por la calle Canarias y en el número 55, que es donde nací, vamos. Donde creciste, Donde además. crecí y tal. Ahí recuerdo cuando vinieron y empezaron a plantar árboles, porque era todo muy desolado. Y ahí se plantaron unos árboles, se abrieron unos alcorques y se plantaron 2 árboles, uno a cada lado de la calle Canarias. Y era tan flipante para nosotros que los regábamos y estábamos ahí cuidándoles y tal. Y cuando paso por ahí, vi que había uno que se estaba muriendo. Oye, me dolió, no te imaginas cómo, ¿eh? Claro, porque Ahora han eso- plantado eso- uno nuevo. a esos tú les Pero has dado de en beber. otro paso, y cuando pasé con quien pase, me paro y le doy un abracito. Y Porque tal. es un árbol que tú... Sí, está ahí, y la pared donde jugábamos al escondite y tal, o sea, se ha aguantado muy bien, y luego hay una bodega donde vamos todos. Pues y nos Ramón, sabes encontramos. que eso es una Es una suerte. maravilla, es la Eso es patria, una suerte. claro. Porque tú sabes que yo nací en Venezuela, llevo 40 años en Ah. España, un país que me ha abierto las puertas, un país que ha sido muy generoso conmigo, que me ha dado grandísimos amigos, que son familia, Que es lo más importante, que me ha dado infinitas oportunidades. Pero eso que tú estás diciendo,
yo lo echo de menos. Claro, es porque lógico. yo pienso en mi Es barrio. lógico. Y en estos días que viene mi hermano desde Venezuela, estuvimos hablando de amigos que viven aquí en España, que son hijos de gallegos, Ajá. porque nosotros vivíamos al lado de la hermandad gallega en Venezuela. Ajá. Había muchos gallegos. ¿En Caracas? En Caracas. Y entonces estábamos hablando del barrio. Qué bueno. Y él me dijo, ¿y tú no lo echas de menos? Le digo, ¿cómo no lo voy a echar de menos? Y ahora escuchándote a ti hablar con esa propiedad y con ese amor por tu barrio, mira, me hace rememorar. ¿Sabes qué pasa? suerte. Que como es la patria, es esa sensación de estás en casa. Estás en casa. Estás en casa y dices, hostia, esto, qué seguro y qué cómodo me siento aquí, ¿no? Y entre los miles de sitios que uno puede elegir, cuando somos gente conocida, pues ir a muchos sitios y tal, pero de pronto ir a la bodega, y llegar a la bodega y siempre hay alguien en la bodega, siempre hay un amigo, siempre hay alguien, siempre hay una persona que le reconoces, los propios dueños de la bodega, o sea, yo encuentro ahí lo que ellos llaman, me pongo en una zona que le llaman el rincón del diablo. Mira, ya está el diablo en su rincón, ¿no? Yo me pongo en el rincón del diablo a tomar un vino, a ver la gente se ha acostumbrado a verte ahí y no te molestan demasiado. Es una pieza más. Claro, y el que llega y no entiende, a los 2 minutos se da cuenta de que estás en tu barrio, estás en tu casa, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, porque ser local es lo que te hace universal. Porque cuando tú eres local entiendes los localismos de los demás y te das cuenta de que ni tu barrio es el mejor, ni tu ciudad es la mejor, ni tu madre es la que mejor cocina, ni tal, porque todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Cuando tú entiendes eso, te universalizas. Sí. No te globalizas, pero te universalizas. Sí, y entiendes que hay otras realidades, Sin aparte duda, de la tuya. sin duda. Sin Claro duda. que sí. Eso Mira, ayuda mucho. tú sabes que tú eres un tío al que yo admiro mucho, no solamente por los 45 años de carrera que llevas y por toda la música que has hecho, sino porque eres un ser muy pensante, muy lector y escritor también. Vamos a hablar de música, pero es que me llamó mucho la atención que tu primer libro, nada más y nada menos que Francisco Umbral, te lo prologó. Hace un prólogo precioso en el Y Animal de yo Ojos me quedé, Caídos. yo digo, esto no lo sabía de Ramón. Pero prologó Cuéntame eso. Francisco el primero, prologó Eduardo Aro Teclén el último de poesía, prologó Las ventanas del alma Manuel Gutiérrez Aragón. O sea, nada yo más y nada menos. He tenido y tengo relación con personas más allá de la música. De la Yo música. creo, cada uno puede elegir el camino que quiera, ¿no? Pero yo creo, no son 45, son 50. El día 26 de este mes de 50. diciembre, hará 50 años que yo me subí al escenario a cantar las canciones que luego grabé, pero ya había estado 2 años antes cantando en un sitio que está en la plaza de Pedro Cerolo, que se llamaba El Lompré, o sea, es mucho tiempo. Y en un año 50 el primer disco, o sea, es mucho tiempo. Pero yo no me he creído eso de... O sea, a mí no me gusta el fundamentalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo que un cantante, y más de rock, que hay mucho fundamentalismo en el rock, donde más? Sí, sí que lo hay. Donde más. ¿Cómo que lo único que puedes hacer es esto? No, si yo escribo una canción, creo que soy capaz de escribir un poema. El día que yo fui a ver a Paco Umbral, en el año 1979, cuando sacamos Animal de Ojos Caídos, habíamos quedado, él escribió una cosa en El País que le tituló Ramoncín, en el diario de un snob. Así, eso lo leí que escribió. Al día siguiente le estaba llamando. Claro. Paco, soy Ramón, tal, o sea, no me corté un pelo, nos hicimos amigos. Y le dije, además, me gustaría llevarte unas poesías porque quiero que me hagas el prólogo del libro, sin cortarme. Y el tío, pues, claro, querido, ven aquí y tal, fuimos muy amigos. Y entonces el día que yo fui a recoger el prólogo, llamo al timbre de donde vivía y en Paseo La Castellana, y se pone España, digo, hola, soy Ramón, está Francisco, está Paco, está en una peluquería que hay ahí abajo y tal y cual. Bueno, yo voy a la peluquería, en un salón de peluquería enorme, y él estaba en un sitio, era muy coqueto, y entonces le peinaban allí y tal. Y entonces entro ahí, hola Paco, hola Ramón, ¿qué tal y cual? Mira, él tenía unas cuartillas ahí para darme el prólogo, y dice el peluquero, oiga, don Francisco, este punky no se irá a mear en las plantas o en los floreros. Entonces, yo claro, yo me he ido del barrio, pero el barrio no se ha ido de mí. O sea, tú estuviste a punto de... Entonces Paco pone así la mano y dice, este punky lea Balzac. Nada más y nada Me dijo, menos. o sea, mató con la claro, frase. Este punky lea Balzac. Entonces, a partir de ahí Te valoró, surge te valoró. una relación que se prolonga durante mucho tiempo
cuando presentamos el libro Poemas de amor y otras cosas para decir en voz alta, es que está Maru Valdivielso, Alfredo Landa, un montón de Miki Molina, un montón de actores, y de Alfredo Landa, que no quería saber nada de ir a esas cosas, y fueron a recitar aquellos poemas en la presentación. A mí eso me ha dado, primero, mucha libertad para no estar sometido nunca por la industria discográfica. O sea, yo puedo decir que no. Yo me he sentado, tú sabes lo que es eso, perfectamente. Sí. Yo he podido sentar enfrente de un tipo y le he dicho, no. Es que bueno, no. pero es que tú has sido muy libre. Pues claro, no, hombre, claro. Pero porque tú te lo has marcado. Bueno, claro. Tú eres un tío... también escuché una entrevista que me gustó mucho de Televisión Española en la que decías que... o te decían que tú habías hecho lo que te había dado la gana. Pero porque eres libre, Ramón. Bueno, pero te hace libre una serie de cosas. Te hace libre el pensamiento, te hace libre la lectura, te hace libre, o sea, es el decir, viene mucha gente a decir, joder, qué bien estás, ¿no? ¿Y tú qué es lo que haces? Y yo digo, pues yo es que me he cuidado toda mi vida, o sea, soy de una generación, fuimos hippies, nos fumamos los porros que nos tenemos que fumar, y cuando apareció la química dijimos, esto no va con nosotros. No va. A mí de química, estos polvos, o sea, no me interesan nada. Bueno, claro. A mí la tierra me parece... ahora lo estás agradeciendo. Parece estupendo, claro, y luego desde muy pequeño hice boxeo y tal, o sea, el boxeo además tiene una cualidad como deporte, que es que te aprendes perfectamente a mantener el peso que quieres mantener. Es decir, si tú eres un peso súper ligero... Creo que voy a tener que ir al boxeo. Claro, no, pero si tienes un peso de súper ligero, sabes que tienes que mantener ese peso, porque puedes llegar a perder. Yo no competí nunca, el entrenamiento y tal. ¿Y tú qué eras en boxeo? Pues ¿sabes qué pasa? Que yo, como soy muy delgado y tengo los huesos pequeños, estaba en unos pesos muy bajos. ¿Peso pluma? Un poquito más alto, llegué a ligero, pero con una envergadura casi de un peso medio, porque soy mucho más alto del peso que tengo. Entonces la gente que boxeaba conmigo eran siempre más pequeños, ¿no? Entonces, claro, pero a mí, yo tengo un problema, a mí no me gusta que me peguen, ¿no? Es eso de la cara no, que soy un galán, la cara no, que soy un galán. Bueno, y eso te ayuda mucho, ¿no? Y aprendes a alimentarte, y aprendes a comer, y a mí eso me ha ido muy bien. Y claro, todo eso se aparta mucho de la idea que tiene mucha gente de lo que es un rockero auténtico. Sí. ¿No? Entonces, sí, claro, no estás dentro del cliché, a mí yo puedo ser estereotipo. Tan amigo de Johnny Burning como soy amigo de un escritor, exactamente igual. Exacto. Y voy a ver a los actores como amigos, al teatro. Pero porque te interesan más cosas. Porque estoy interesado por muchas más cosas. Tienes inquietudes. Efectivamente. Claro, una persona que lee se le amplia, bueno, es que se le amplía el espectro. Es que es fundamental. Sí, y tenemos que decirlo, porque estas últimas generaciones que están saliendo no leen, porque tienen esta cuestión de la inmediatez de la información. Leen 140 caracteres, igual había que ponerles Hamlet en 140 caracteres. Pero fíjate que ahora están sucediendo cosas bien interesantes en países como Suecia, en Australia, acaban de quitar las redes sociales a los niños. 16. Y luego en Suecia están quitando los móviles y las tablets para que los niños vuelvan a escribir. Claro. Porque científicamente está comprobado claro. que la información que se retiene escribiendo a mano es infinitamente superior que la información visual. Yo no escribo ni un solo poema ni una sola canción, sino es a mano. A mano, en libretas preciosas, con un montón de bolígrafos y de plumas, con tal, es esa cosa Tienes que me tu coloco. ritual. Es un ritual absurdo, porque luego al final un día vas y escribes en una servilleta, ¿no? Pero esa cosa de obligarte, ¿no? Con las carpetas, con la pluma, lo preparas y llega un momento en que te enfrentas ahí al papel. Mira, yo creo, y no lo he dicho yo, que lo dijo Einstein, el problema no son las herramientas, sino el uso que se haga de ellas. Exactamente. Y están creándose muchos mitos que no son reales. Cuando dicen, esta juventud no se preocupa de nada y tal, joder, hace 4 días han estado en la calle para hablar de la universidad pública y que no quieren tener una presión sobre las universidades ni quieren que se hundan, y eran muy jóvenes, ¿eh? Había muchos más que los que se van ahí a cantar canciones nazis y a alzar el brazo en el saludo romano, ¿no? Es decir, pasa que conviene sí, eso. No hay que generalizar, claro, es que pero conviene. Te digo que en líneas generales son generaciones que adolecen de cosas que yo considero, a lo mejor estoy equivocada, básicas. Como es la lectura, la cultura, la información que llega desde otro punto de vista, desde otro ámbito.
O sea, hay que ir al cine, hay que ir al teatro, Por hay supuesto. que ir a ver exposiciones, hay que leer el periódico, Sí. hay que leer libros. Se lo está diciendo a alguien que es lo que hace permanentemente, ¿no? Entonces, Pe- yo a mis alumnos es que les digo, me vino uno que no sabía quién era Freddie Mercury y le dije, fuera de clase. Pero fuera, fuera. Usted se va y averigua quién es Freddie ¿Quién Mercury. es? Y hablamos. Porque si usted quiere ser cantante de pop, usted Está obligado. Usted está en cero ahora claro, mismo. estás obligado. O sea, Freddie Mercury es, vamos, una leyenda y usted no sabe quién es. Estás obligado. Bueno, eso es, yo lo digo, yo soy, o sea, voy a los ejemplos claros. ¿Cómo se puede pasar por la vida sin leer Hamlet? Que es algo que nos lo han dado, que está ahí. Es como comer una manzana. Es como comer una manzana, es como coger un racimo de uvas en verano y comer un racimo de uvas, ¿no? O sea, hay unas cosas que están ahí y que no se pueden desdeñar. Tú no puedes pasar por la vida y no ver Centauros del desierto. Tú no puedes pasar por la vida y no leer El Quijote. O sea, hay cosas, y tú no puedes pasar por la vida y no oír el Sgt. Pepper de los Beatles. Por favor. O sea, hay una serie de cosas que están ahí, que además es lo más barato de todo, ¿no? Porque además, todo esto que está ocurriendo no es más que una adicción. Mira, el otro día estábamos en una tienda, como no se puede decir publicidad, esa tienda amarilla que los muebles tienen tornillos, ¿no? Bueno, pues me crucé con dos familias que llevaban al niño en el carro, tres dentro del carro, dos un poco más mayores, uno tumbado directamente sobre los abrigos y con el teléfono así, ¿eh? Otro sentado y con el teléfono, y un bebé, porque era un bebé, en un carro de bebé, con un sistema para enganchar el teléfono en el carrito. Esto lo vi hace 3 días, no me lo ha contado nadie, lo he visto yo. Al mismo tiempo me crucé con unas 15 parejas con perrito. Me paré a ver a cada perro, acaricié a cada perro, hablé con cada chica y chico que llevaban el perro. Hablamos de sus perros, de mis perros, del perro. Ay, ¿tú tienes perros? Sí, perros y gatos y de todo. Qué bien, pues ahora te quiero más. Yo. Y dije, ¿estos niños? Ese niño se acaba de cruzar con un cachorro que era una cosa... Y ni lo ha mirado. Ni lo ha mirado, ni lo ha visto. No es su culpa, ¿eh? La culpa es de lo... O sea, yo dije en este momento, dije, joder, a veces te sale una cosa sale una autoritas que te acercarías y dirías, oiga, usted no tiene derecho a hacer esto con su hijo. Por mucho que usted crea que sí, usted cree que no tiene derecho. Usted está cometiendo casi un delito de abandono intelectual, de abandono emocional. Entonces, que no me venga nadie a contar rollos, porque sí, las pantallas están ahí, pero tú tienes que ejercer un control. Un control. ¿Qué controlábamos nosotros en mi generación? ¿Qué no quería que viera yo? Son 2 niñas, las más mayores, y los chicos, pues no querían que vieran porno. Pues es normal, que vigiles para que no vean porno, para que no vean violencia. Ahora el problema está en las pantallas. Oiga, vigile usted para que su hijo no vea las pantallas y haga otra serie de cosas y juegue. Pero esa es la imagen, un niño tumbado. La formación viene del hogar, de la casa. Fundamentalmente. Fundamentalmente. Lo que viene después es información. Pero el eje de la formación y de la educación de un individuo, de un ser humano, está en el hogar. Y si en el hogar necesitan... Sí, yo siempre me pregunto, ¿qué verán? Cuando leo una noticia de estas que hemos visto desgraciadamente últimas, 2 jóvenes menores, menores, 14, 15 años, 2 jóvenes menores han violado a una niña de 11 años. Pero vamos a ver, primero, yo con esto tengo una gran pelea, sobre todo con un sector más de izquierda, es decir, oiga, esto de la minoría de edad, esto va a haber que revisarlo, ¿no? ¿Cómo que eres menor a los 16 años? O sea, eres menor para ir preso, pero no eres menor para violar a una niña de 11 años. A ver, un momentito, que va a haber que revisar esto y dónde está de verdad el límite de la mayoría y la minoría de edad. Pero esto es otro tema. Esto es otro tema. Pero cuando un padre le digan, tu hijo de 16 años ha violado a una niña del colegio de 11, ¿ese padre y esa madre? Porque los padres y las madres de la niña violada ya tienen bastante, pero los otros, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a digerir eso? ¿Qué van a hacer con ese hijo? Se van a preguntar, pero vamos a ver, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿No? Y salvo que sean como ellos, es algo que has hecho mal. Y de ahí no se puede señalar a los demás, porque para sacarte el carnet de conducir te tienes que examinar. Para tener hijos, puede tener hijos cualquiera, Qué bueno lo en que cualquier estás diciendo. circunstancia. Qué bueno lo que estás diciendo. Mira,
hace unos meses en una, como sabes que yo soy pedagoga, en una convención de pedagogía, yo expuse una cosa, que es que para lo único que no hay universidades es para ser madre ni padre. Sí, sí, es alucinante. Cualquiera puede ser padre o madre. Y eso, cualquiera. Eso no es está una cosa bien. rara, ¿eh? Es una cosa rara, muy ¿no? rara. Porque se puede estar fabricando un Porque- hijo ahora mismo no, debajo y de un porque- puente. O sea, no, es una y no cosa... solamente eso, sino que hay personas que realmente no están cualificadas, ni siquiera a nivel emocional para tener hijos. No pueden traer hijos al mundo, personas que no están emocionalmente bien. Luego los controles han cambiado mucho. Mira, cuando nació mi primera hija, es el año 1975, ¿eh? 7 días antes de que se muriera el dictador, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes tú? 4. ¿4 hijos? Cuatro. Wow. Los 2 mayores y los 2 pequeños ya no son, Que ya no son pequeño ninguno. Ya ni nadie. La pequeña va a cumplir 30 años. Imagínate. La niña, la pequeña, el bebé de 30 años, ¿no? Bueno, tuvimos la niña aquí, yo tenía 19 años, Ainhoa, tal, con un cierto control. Cuando nació Andrea fuimos a Londres, porque la madre era inglesa y tal, bueno, vamos a ver que nazca y tal, y yo también me iba de aquí, preparé mi tercer disco allí y tal. Fuimos allí, la niña nació en el National Health, que era el sistema de salud nacional tan maravilloso como era el español, pero que se hundió antes por lo mismo que se está hundiendo aquí el nuestro. Y que no se hunda, por Exacto, favor. que no se hunda. Bueno, nació la niña, nos fuimos al sitio donde estábamos viviendo. A los 2 días se presentó una enfermera y un agente social para ver cómo teníamos a la niña, cómo éramos nosotros. Hicimos allí, rellenamos un test, tal, porque tenían mucho control sobre los niños que estaban naciendo en todo momento. Eso hoy en día ya se ha perdido porque no Pues hay eso tiempo, está- eso me ni parece dinero, ni nada, pero, parece muy- hombre, muy- vamos a ver, tú quieres ahora adoptar un niño y en algunas comunidades autónomas te exigen que haya un bidet en tu casa. Lo sé por una amiga, porque tuvo que cambiar el cuarto de baño y montar un bidet. Ah, ¿sí? Hay comunidades autónomas donde van a ver tu casa y ver qué casa tienes, y en algún caso, en un momento, en la comunidad autónoma de Valencia, le exigían que el cuarto de baño tuviera un bidet. O sea, que tú me exiges a mí que yo tenga un bidet. Cuando tenga ese bidet o el baño adecuado para tener un bebé, tú me vas a dar un bebé y ya no vas a venir por aquí nunca más. Y si lo prostituyo, y si le pego, y si me estoy sentado fumando canutos con el niño en la cuna y tal. O sea, es un tema muy delicado, Muy que delicado. todo el mundo dirá, hostia, este es lo que está diciendo. Pero es que es así. Es así. ¿Qué control se ejerce Que yo creo que, sobre alguien que tiene un yo- hijo? Yo creo que los niños necesitan protección, toda la Oye, protección, Sin duda. sin duda. En todos los sentidos. Pero mira, nos estamos yendo por otros derroteros. Bueno, Vamos sí. a hablar de música. Muy bien. 22 años. Ramoncín, 22 años. El pollo frito. ¿Qué pasó con esa canción que en realidad la tergiversaron el significado? Bueno, pero yo- realmente lo que tú estabas queriendo plantear Claro, era algo claro. bien interesante para un músico. Claro. Yo empecé, El rey del pollo empecé frito te a llamaban. ensayar con una banda en el barrio de amigos que nos llamaban Mi Barrio, y tocábamos, hacíamos lo que podíamos. Nos gustaba mucho la música americana, Stephen Stills, Crosby, Stills, Nash & Young, todo eso que era muy difícil de reproducir, porque pero muy, menudas bandas, muy ¿eh? buenos músicos, unas voces difíciles, y era muy difícil de reproducir todo aquello. Entonces, claro, tuvimos la suerte de que de pronto, y había mucho grupo dinosaurio, había muchas bandas enormes y tal, y entonces tuvimos ese impacto que de repente todo el mundo quería volver a las canciones de los 3 minutos, ¿no? Ya llegan los Sex Pistols con el God Save the Queen, que es un tema espectacular, y la letra, la letra es algo demoledor. Y entonces nosotros decidimos electrificarnos, pasamos del acústico a lo eléctrico. Y yo me di cuenta de que hacía mucho tiempo que los grupos españoles no hacían canciones en castellano, que eran canciones, adaptaciones de otros temas, y toda aquella gente, Bravos, Brincos, Canarios, Pop Toss, Salvajes, Lone Star, Bueno, pero que eran qué- unas bandas qué bandas, extraordinarias, ¿eh? que además tocaban y cantaban los cantantes mucho y muy bien. Y Entonces, músicos, claro, sí, músicos. sí, pero no escribían sobre lo que ocurría. Y yo dije, yo voy a grabar canciones sobre lo que ocurre. Yo voy a escribí un poema de 62 versos en métrica libre que se llama Marica de Terciopelo. O sea, Sí, bueno, Marica de Terciopelo es que- otro himno. que escribió Torrente Ballester, dijo, acabo de leer un poema en métrica libre de un punk que se llama Ramoncín, que me ha dejado... En fin, bueno. Y yo fui
ya quería banda y fui a ver a todo el mundo, y entre ese todo el mundo me tocó uno que era el director de CBS. CBS quería hacer un sello aparte, Epic, para empezar a grabar a los grupos españoles y tal. Y me fui a verle, ahí a la Castellana, encima del Canoe. Y aquí el tío, que era gilipollas, lo sigue siendo, pero sí, hay cosas de las que algunos no se curan. Pero, y entonces me contaba allí, me cogió por el hombro, me asomó a la ventana, esas cosas que ves, mira, esta ciudad la voy a poner a tus pies, esto tal y cual. Y yo pensé, este tío es gilipollas, o sea, pero mira, si yo lo que quiero es que me firmes un contrato, que me des una pasta, que yo me pueda comprar un equipo, y quiero este estudio y quiero grabar así, porque yo en eso he sido siempre, pensaban que había estudiado Derecho, que yo había estado yendo a la universidad, estaba yendo a la universidad a aparejadores, pero a hacer teatro, pero pensaban que estaba estudiando Derecho, ¿no? Que era una cosa, bueno, porque me preocupaba de leer. Y cuando salí, dije, este es el rey del pollo frito. Este es el rey del... Era una broma que gastamos en el barrio. ¿Tú quién te crees que eres, el rey del pollo frito? O lo del coronel Parker y tal. Y primero la escribí en tercera persona. Oíd, escuchad su nombre, id, le entregaréis el alma. Y dije, no, a ver cómo queda en primera persona. Venid, oíd mi nombre, escuchad, os meteré en una lata. Porque yo, y bueno, al cantarla en primera persona, pues ya sabes cómo es esto, ¿no? Te conviertes tú en el rey del pollo frito. Ahora hicimos una versión que se llama el amo de los ricos, ¿no? Y encaja perfectamente. Pero igual. Te voy a decir una cosa, me parece un letrón. Sí, pero es que encaja. Y Marica de Terciopelo me parece un letrón también. El rey del pollo frito encaja perfectamente con el amo de los ricos. En vez de te os llevaré a mi casa, os meteré en una lata, os llevaré a mi casa, os meteré en las redes. O sea, es exactamente igual, es tremendo que 50 años después... Exacto, eso sí, igual. Luego me ha venido muy bien, porque luego cuando ya conoces a la gente y te encuentras con alguien, coño, mira, el rey del pollo frito, y digo, un gilipollas. Y ya nos hemos presentado. Que se trata de eso. Mira, hablando de los derechos que los has tocado tú, que tú siempre has luchado mucho por tus derechos, pero también has luchado por los derechos de los músicos. Claro. ¿Saliste muy escaldado? Bueno, aprendí varias cosas. ¿De tu defensa de los derechos? Una, que hay compañeros, y otra, que hay coincidentes laborales. Entonces, a mí llamar compañero a la gente me cuesta más. Robin Iniesta era un compañero, porque entendía eso igual. Loquillo es un compañero, y muchos más, Miguel y tal. Pero luego lo que más hay es coincidentes laborales. Gente que lo que hace es, se apoyan, no apoyan, se apoyan en lo que otro hace para recibir lo que les corresponde. Para recibir recompensa. Pero cuando llueven hostias, se ponen paraguas o se esconden, ¿no? Eso es lo primero que aprendí. Y luego aprendí una cosa, antes de que se hablara y que se dijera. Es que sale muy caro dar la cara, Bueno, yo fui uno de los primeros que sufrió, eso que llaman ahora el lawfare. Yo aprendí eso, por eso te estoy tocando de la peor manera. Se inventaron una serie de cosas para ponernos en los tribunales, para acabar con una organización que era la cuarta o quinta más importante del mundo. La Sociedad General de Autores de España, son la SGAE, era la quinta, la sexta, la séptima sociedad de autores más importante. Las dos americanas, ASCAP y BMI, la francesa, la SACEN, la PRS inglesa, la JARRA japonesa, la DEMA alemana, y ahí estaba SGAE. A día de hoy, no estamos ni entre los 25 primeras sociedades del mundo. Es una pena. Porque consiguieron lo que querían. Utilizaron el lawfare con unas personas para acusarnos de cosas que no habíamos hecho en absoluto. O sea, para acabar con una organización. ¿Quién? Esto que tienes aquí, esto sin derechos solo sirve para llamar. Esto, si no tiene derechos, solo sirve, hola, ¿qué tal? Sí, quedamos a las 7. En cuanto abres la pantalla, todo esto son derechos. De las fotos, de la música, de las películas. Exacto. Y tal. Y los derechos son imprescindibles, como para aquel cámara que tienes ahí y al que está en el control. Sus derechos son sagrados. Y si la gente no entiende que los derechos, sobre todo ahora, en el que ahora el soporte va a desaparecer. No, y encima con la llegada avasallante de la IA. Es que ahora sin derechos, unos señores pueden poner a Paul Newman en una pantalla. O sea, es que ahora mismo si no hubiera derechos, pueden coger a Humphrey Bogart y a Lauren Bacall y hacer la segunda parte de tener o no tener. Pero los derechos son fundamentales para que eso no ocurra. Sí. Entonces, claro, yo asumí esa pelea, no era más que defender unos derechos laborales. Intentaron por todos los medios que eso no fuera más y dijeron, la caza mayor es este. Y eso que se habla tanto ahora, lawfare, sin nadie diciéndolo, me lo comí solo, porque ahora cuando hay un lawfare todo el mundo siempre se dividen, esto lawfare, no. Entonces no estaban diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? Qué locura. Menos mal que en este caso un tribunal
no un cualquiera, un tribunal de audiencia Tú saliste nacional, absuelto, dijo, ¿no? este señor no ha hecho absolutamente nada, cuando es nada, o sea, No solamente nada, no es que no nada. hayas hecho nada, es que lo que has hecho es defender Se ha los hecho derechos. exacto, sí, Exacto. bueno, ahí están, yo creo que nuestros compañeros deberían hacer y los coincidentes laborales, un ejercicio. Cuando eso se produce, la Sociedad de Autores Española recauda 360 millones de euros, 60.000 millones de pesetas. En ese momento la sociedad francesa está recaudando unos 600, 700 millones. En cualquier estudio que se presenta para ver cómo vas a crecer, en el año 2025 la sociedad española debería estar recaudando alrededor de 900 millones de derechos de autor. Porque la francesa recauda 1.400 millones. Ha ido en este tiempo, de esos 700, se ha duplicado a los 1.400. ¿Sabe lo que le ha pasado a la española? Que recauda menos que entonces, no llega a los 200 millones, 200, 200 y pico. Y eso solo se ha podido producir porque el sector le ha dado la espalda, hay mucho hipócrita, mucho cobarde y mucho cómplice silencioso, que es lo peor que le puede pasar a un colectivo. Dicho esto, sigo defendiendo mis derechos a muerte. Señoras y señores, ya veis que Ramoncín no tiene pelos en la lengua, pero tenemos que hacer un corte para publicidad. Ya volvemos en Oigo Voces con Ramoncín. Aquí estamos de nuevo con Ramoncín. Ramoncín, hay una cosa que yo no sabía, que tú eres disco diamante. Sí. Hoy en día va a ser muy difícil que alguien venda 1,5 millones de Pero discos. yo me quedé y digo, ¿disco de diamante? O sea, eso es... Somos pocos. Luego hay gente que tiene muchos, que tiene... No, tal. cariño, perdona. Pero un Es disco, que un disco de diamante... en los años 80, sí, llegamos a... No sé ahora cómo estaremos, pero cuando me lo dieron habíamos vendido 1.450.000 copias de discos, mío. ¿no? Era muy complicado. Hicimos un doble en directo en el año 90 y se vendieron 400.000 ejemplares. Eso dio un subidón, tiró de los demás. Desde Arañando la Ciudad vendimos muchos discos, muchos. Luego con La vida en el cielo, como un susurro, todo aquello fue una locura. Y lo que pasa es que, como las cifras son es una cosa tan rara, hubo un momento que yo creo que eso le hizo mucho daño a la música. Yo solo ya en el 8º disco es cuando sale el CD, los demás son todo vinilos, ¿no? Sí. O ya el 8º, el directo, ahí ya hacemos vinilos y CD, Miedo a soñar, los demás, ¿no? Pero hubo un momento que cuando pasamos del vinilo al CD, el CD era una cosa que se vendía como churros, ¿no? Y parecía que el que no vendía 400.000 discos no era nada. Era una cosa, era tremendo. Y ¿Pero eso, quién vende ahora 400.000 discos? Es que Nadie. viene muy bien, porque eso dejó por el camino a gente muy buena que no pudo seguir haciendo una carrera discográfica, porque la industria solo quería los que venden 400.000, 700.000, 500.000. Qué injusto, ¿verdad? Y ahora, ¿sabes cómo entra la gente en el número 1 ahora mismo, con 2.500 discos? Si tú planeas con tu compañía y dices, vamos a lanzar el próximo disco, lo sé por un muy amigo mío que lo han hecho así, bueno, se hace así, lo sabemos. ¿Esta semana hay algún lanzamiento internacional que pueda ser potente? Sí, bueno, pues a la otra. Tú sacas un disco ahora mismo y sales con unas ventas de 2.350 discos y aparece el número 1 en la lista de ventas. Claro, la semana siguiente estás en el 45, porque hay todavía gente, Bad Bunny está en 100.000 copias, pero ojo, de las 100.000 copias, 99.900 es SIA, lo que llaman servicios audiovisuales en streaming, no es físico. Y el físico es muy pequeño, muy pequeño. Luego en los grupos de rock se equilibra entre el SIA, en los grupos de pop o indies se equilibra el SIA con el físico. Y en el rock es prácticamente todo físico y muy poco SIA, ¿no? ¿Qué problema hay en eso? Que los servicios de streaming audiovisuales han decidido que es una cuestión económica. Y ellos dicen, ¿cuántas sonadas se tienen que producir? ¿A qué cantidad de dinero tenemos que llegar por derechos en las sonadas para que eso signifique un disco? Entonces, han concluido que son 10 euros. Entonces, cuando tú en reproducciones llegas a 10 euros, es un disco. Tú fíjate lo que le llega al creador. El 0,001%.
que eso es lo que paga ahora mismo. Pero los tú, de donde Spotify, estás ganando es en los conciertos, Spotify. Bueno, que no paras. Para mí los conciertos son fundamentales, yo no paro nunca. Bueno, Cuando y la gente además dice, ahora tienes un super girón, porque me metí en la página son las y... cifras esas redondas, Pero, ¿no? bueno, tremenda Bueno, el gira, año ¿no? pasado hemos hecho... Con bandón, porque tu banda ya eso es conocido por todos, Hemos hecho que en además los que eso lo últimos- cuidas mucho, que de llevas siempre, músicos muy de comprometidos, siempre. sobre todo con la hace interpretación, ¿no? 2 años sí, hemos hecho ya como 90 conciertos así, los Qué que tenemos barbaridad. ahora, ¿no? Bueno, verás, yo creo que hay dos maneras Tú por eso de... estás así, porque tú estás con la música, con un Sí, eso es compromiso y un fundamental, amor, Eso es fundamental. que es que maravilla. Que te guste lo que haces, ¿no? Y que lo disfrutes, ¿no? Pues las bandas, hay 2 maneras de hacer este trabajo, que es tocar las canciones un día más en la oficina o interpretarlas. Si tú como solista no consigues tener un grupo que entienda esa diferencia, estás muerto. Porque puedes llevar a muchos buenos músicos de estudio o músicos que puedes, Mercenarios. que puedes pagar. Que puedes pagar. Pagas y ya está. Oye, yo me voy con este año y toca muy bien y le pone la partichera y se la aprende y toca muy bien. Qué bien han tocado tal. ¿Y el alma dónde está? El alma solo aparece arriba de un escenario cuando la gente que está contigo son hermanos de sangre y han entendido que las canciones hay que interpretarlas. Eso se aprende en el teatro y en la interpretación. Una canción no es solo tocar, es la intensidad, la manera en que las tocas. ¿Cómo la interpretas? El sentimiento que tienes de pensar, me tengo que saber la canción de este tío, voy a ver qué es lo que dice, por qué lo dice, qué significa en su vida, y eso para mí es elemental. Y claro, el discurso que trae en sí misma la canción. claro, es que nosotros cuando nos Que fuimos al puedes, escenario... bueno, puedes tocar una balada igual que un tema rápido. ¿Y qué dice esa balada y qué dice ese tema Claro, rápido? claro. O sea, es Hay que subirse ahí, primero pensando que eres el mejor, si no, no te subas. Ajá. Se lo tienes que transmitir a los que están contigo, y nosotros somos una banda de 7. Bueno, además lleva bandón, ¿eh? 7, vamos 7. ¿Qué llevas? Vamos, ¿Batería, 7. bajo? Llevo bajo, batería, teclado, y luego bajista y 3 guitarristas. 3 guitarras. Y cuando yo cojo la mía, 4. Bueno. Entonces, claro, imagínate, Eso es caña, ¿no? Cuando nos ponemos los 4, eso es una cosa... Sí, somos capaces de incendiar cualquier escenario. Así que bueno, hemos inventado esta cosa del 50-70, 50 años de escenario y 50 años el año que viene de mi primer disco, y 70, que es la 7ª planta a la que me subí el 25 de noviembre. Pues chico, Di un salto y me estoy pero te mirando decía ahí. antes fuera de cámara que las edades han cambiado, Sí, sí. porque tú no aparentas los 70 en la vida, o lo que uno creía Lo que que eran uno los creía que eran los 70, Lo que sí, uno sí, creía, sí, porque sí, yo sí. cuando era pequeña decía, es que esa señora es muy mayor, tiene 60, sí, y ahora cualquiera que tenga 60 lo ves, vamos, dando no tiene nada que ver. brincos. Nuestros mitos ya superan los 70, todos. Mick Jagger, vamos a verle cuando con 83 ¿Cuánto años. tiene Mick Jagger? 83, 80 84 cuando sube al 80 y algo, escenario. ¿no? Miguel Ríos tiene 82 Sí, y fíjate. sigue cantando. Y Sting tiene No, es más 70 y joven, la- es 70 y Sting es la- de mi edad, No, son pero- 75, 76. sí, 70 y Springsteen, algo. Sting, esa es la generación de 70, un poquito mayores que yo, y luego estamos los que acabamos de llegar a 70, que somos ahora mismo los más jóvenes. Luego hay alguno un poco más joven, pero vamos, no muchos. Y yo creo que uno tiene que entender, cuando te metes en esto, tienes que decidir qué vas a hacer. Que no es malo, son decisiones y no pasa nada. Yo voy a hacer una... Esto es algo tuyo, ¿no? Sí, esto es la Riviera de hace unos años, que se celebraba el 25 aniversario o así, y vamos a estar en la Riviera ahora, estos que días, vuelves a la estos días Riviera. de enero, Sí. estamos en la Riviera otra vez después de este concierto, que hicimos una grabación tremenda, se grabó todo, Qué y se rico. publicó todo en un Canciones pues yo en voy a Duda, ir a volumen verte a 2. la Riviera. Más te vale. Sí, Más te vale. tengo ganas. Una cosa porque no podemos pasar venga, por alto. vamos. Porque el mes pasado se nos han muerto Sí. leyendas Sí. del rock en España, y hay que mencionar sobre todo a mi querido Jorge Ilegales, que, bueno, y el de Extremoduro. Bueno, yo creo vamos a ver, que- yo no- es que son estandartes. Produce un vacío. El hermano de Jorge es amigo, porque además con su grupo Los Ruidos acabamos de hacer el verano pasado un vídeo de un tema Pues suyo. fíjate. Y tengo relación con ellos, ¿no? Con Jorge nos encontramos muchas veces. Siempre ha habido un respeto. Por cierto, qué bien me va a venir para acabar con un bulo. En las fiestas de San Isidro de los años 80 se hacían conciertos en el Paseo de Camoens. Sí.
Hay un bulo por ahí que dice que nunca ha habido tanta gente en un concierto gratuito en Madrid como el de los Smith en el Paseo de Camões. Es mentira. El concierto más grande que hubo ahí fuimos Ilegales y yo. Ay. En ese concierto, donde ellos tocaban de invitados, además Jorge era muy... Jorge se ponía muy... Había que decirle... Yo le dije, Jorge, el sonido, las luces, todo está a tu disposición. Yo no voy a... Oye, a este meterle menos caña. No te preocupes de nada. O sea, aquí tienes tu sonido, tus luces, todo, para que tú hagas exactamente lo mismo que voy a hacer yo. Él era un trío, nosotros ya éramos 6 o 7, ¿no? Había una diferencia. Bueno, en ese concierto, eso no se ha superado. No fueron los Smith, que son de puta madre, sí, pero sí. es el tema de darle el cuartelillo a quien conviene dárselo, sobre todo por algunos de los que escriben y todos los plumillas de algunos, otros son muy serios, ¿no? Bueno, pues Jorge Ilegal y este señor congregaron más gente en el Paseo de Camões de lo que nunca se ha visto en esta ciudad en un concierto en directo. Y esa es la verdad objetiva, que es la única verdad que vale, ¿no? Esa es mi relación. Yo hablé con el hermano, estuve hablando con él bastante, me contó que estaba mal, pero que había encontrado un médico en el que confiaba. Cuando lo voy a llamar me dice, joder, ha tenido una recaída y tal unos días, y lo que sabemos es que esa recaída es lo que le ha matado. Es un cáncer de páncreas que todavía está, aunque va avanzando mucho, que eso es lo más bonito de todo lo que está ocurriendo, porque el lado bueno de la IA y todo eso es que la ciencia, no hay día que no te dé una buena noticia. Ay, sí, que es una cosa maravillosa. Sí. Y a nosotros está bien que nos quieran y nos admiren, pero a quien hay que querer y admirar es al tipo que se levanta por la mañana, se pone una bata blanca y se pone la cabeza metida en un microscopio, o se meten en un quirófano y están operando del cerebro a un niño de 2 años durante 12 horas seguidas. Menos mal que existe esa gente en el mundo. Estoy totalmente menos de acuerdo. mal. Y ahora, ¿qué hace la IA? Que tú llegas y tiene todo el conocimiento. Todo el conocimiento para robar canciones es malo, pero todo el conocimiento para adquirir conocimientos es bueno. Es bueno. Es bueno, ¿no? Entonces eso, y luego Robé... Es que la cuestión es qué haces con lo que tienes en la mano, Claro. con la herramienta que tienes. Exacto. La tecnología Exacto. está bien, Exacto. pero hay que saber usarla. Es una pena esto que ha matado a Jorge, igual dentro de 2 años ya no mata a nadie, ojalá. Y en el caso de Robe, pues él tuvo que parar A Robe no lo he visto nunca en persona, lo cual por otro lado me gusta mucho, porque oír a alguien que consideras compañero y que haga cosas que te emocionen y que no estés de alguna manera condicionado por la amistad, por el cariño, por tal, me ha gustado mucho a la hora de yo reflexionar a propósito de esa muerte, ¿no?, que se produjo en Madrid en una noche que se desató una tormenta en Madrid tremenda, y a las 5 de la mañana empezamos a recibir esa noticia, ¿no? Yo creo que era una voz importantísima, con algunas cosas escritas y que con son, una legión de seguidores. Que son sublimes. Bueno, el éxito ha sido brutal, ¿no? En fin, una pena, ¿no? Una pena, porque uno se puede morir de cualquier cosa y en cualquier momento, y además la parca nos espera a todos, ¿no? Es que de esa sí es verdad que no se salva nadie, pero mi amor. Lleguemos lo más tarde posible, sí, y en el interín pasémonoslo lo mejor posible. ¿No? Mira, vamos a pasar a otro tema porque yo no quiero que esto se me quede en el tintero. El tema Como un susurro del disco La vida en filo. La vida en el filo, sí. Es verdad que tiene la guitarra de Brian May, sí, de Queen. Sí, sí, pero claro. bueno, ¿y cómo conseguiste eso? Bueno, yo grababa en Inglaterra mucho, y con un productor. Yo estuve produciendo mis discos hasta cuando fuimos a hacer que era el 7º, estaba harto. Producir, componer, escribir, dirigir a la banda, pelearte con el técnico, es una cosa. Y luego yo encontraba defectos, encontraba cosas que decía, esto ha pasado porque no había otro más aquí sentado y concentrado y tal. Oyendo, ¿no? Dije, bueno, hay que hacer cosas. Ya en Ramón 5 había pedido a Carlos Narea que lo mezclara él. A Carlitos, un abrazo desde aquí, por y favor. el 6 nos lo fuimos al Rich Farm, en el sur de Londres, a hacerlo en el estudio que tenían los inventores de las cajas Martin. ¿Te acuerdas que en aquella época sí, claro. Lo mejor que había? Todo el mundo quería llevar Martin, ¿no? Sí. Y tenían el estudio ahí. Cuando hicimos La vida en el filo, yo estuve hablando con varios productores. Unos no podían, otros no les interesó y tal. Y entre Tony Visconti, el que producía a David Bowie, que a mí me gustaba mucho, y Vic Coppersmith, que producía a The Jam, la banda de Paul Weller, ¿no? ¿Cómo no?
Entonces, con Tony no acabamos de entender, no le gustó lo que hacía, da igual, no hubo entendimiento y Vic dijo que sí. Fue estupendo, dije, vale, pues grabamos aquí, con el grupo, con la banda, con todo, en Eurosonic, y luego nos vamos a mezclar. Eurosonic, desaparecido. Claro, bueno, ahora sigue siendo otra cosa, sí, pero no está mal, no tiene la cosa pero esa. Eurosonic ha sido un gran estudio. Y entonces íbamos a mezclar en Inglaterra, en el Townhouse. Bueno, ¿Cómo llegó Brian May a eso? Es que nosotros estábamos mezclando y ellos estaban haciendo trampas en su disco en directo. No se hablaban. Un día llegaba en un Rolls Royce rojo Brian y otro día llegaba en un Rolls Royce blanco Freddie Mercury. Yo me encontré con... Era muy tímido. Yo me encontré con Freddie Mercury en el chisme de los chocolatinas y tal. Ahí nos saludamos, no tenía suelto, le saqué una chocolatina y se la di. Esa fue toda mi relación. Nice to meet you, muchas gracias, tal, ese rollo, ¿no? Pero no... Aparte no era tan grande como es ahora. Yo entraba en el estudio, le veía salir del coche, bueno, sí, la gente miraba, no en lo que se ha convertido él, más que nada, porque Brian pasea por la calle tranquilamente, sí. Él es un gran astrofísico, por cierto. Sí, eso lo sabía. ¿No? Bueno, total, que voy en un momento a hacer pis. Entonces veo un tío allí manejando unos cables y un amplificador y tal y cual. Claro, mi curiosidad, yo soy un curioso impertinente, y me vuelvo y digo, disculpa. Y ya cuando le veo, digo, hombre, Brian y tal, hola, ¿qué tal? Muy educado. Disculpa, ¿está cableado hasta los cuartos de baño? Dice, sí, aquí está cableado todo. Digo, no te puedes imaginar lo que me ha costado a mí en un estudio en Madrid que me dejaran poner un amplificador en mitad de la escalera. Porque Eurosonic tenía una escalera, ¿te acuerdas? Sí. ¿Es así? Sí. Y tenía un sonido, dije, hostia, aquí una guitarra para un tema que se llamaba 10 pasos, que va a venir, bueno, lo que tuve que pelear para que me dejaran poner el ampli que a tal hora, porque se va no sé quién, porque suena, porque los vecinos... Digo, de verdad, macho, qué atrasado está. Ah, bueno, ¿y qué haces aquí? Pues estoy mezclando, ¿con quién? Con Vico. Pero, Vic es amigo mío, le conozco, tal, nosotros estamos mezclando y tal. Bueno, pues nada, pues ¿te gusta el vino? Español mucho, digo, te invito, tenemos unas botellas de vino en el estudio y tal, y te invito a que tomes una copa, un Ribera y un Rioja que he traído y tal, y no sé qué, pues mañana me paso. Me entro en el estudio y digo, me he encontrado con Brian May, le digo a Vic, qué bien, lo conozco mucho. Dice, ¿le decimos que toque? Digo, hombre, si está todo hecho, estábamos mezclando. El riff de Como un susurro ya lo había hecho Antonio Molina, mi guitarrista, el zurdo, y había hecho un riff muy bonito y tal. Bueno, que venga, y ya está. Y entonces, cuando vino, estamos haciendo esto, ¿no? Dice, ¿cómo se llama el tema? Digo, Like a Whisper, Como un susurro y tal. Y teníamos la guerra en inglés para que los técnicos y tal sepan lo que estás cantando y tal. Uy, qué tema tan bonito. Y le digo, ¿te apetece tocar la guitarra? No, si esta guitarra es estupenda. Digo, ya, pero ¿te apetecería meter un riff aquí y tal? Estaré encantado, mañana vengo. Y ya vino con su equipo, con su famosa guitarra que le hizo el padre con una de las maderas de una antigua chimenea. Él no toca con una púa, toca con un shilling, de ahí ese sonido tan metálico y tal. Y dice, ¿qué hace? Inconfundible. Digo, haz lo que quieras, o sea, toca lo que quieras. Lo basó un poco en el solo de Antonio, metió unas guitarras de refuerzo y luego lo mezclamos el solo, Vic, yo y él. Cada uno había varios solos y los mezclamos ahí y sacamos ese solo maravilloso de Como un susurro. ¡Qué maravilla! Cuando él recibió el disco en directo, en que Antonio Molina recreaba el solo de él, que él había recreado en su solo, dijo, está mejor que el mío. Es un tío muy humilde. Qué lindo. Está mejor que el mío. No había oído un disco en directo tan potente como este. En fin, luego estuve a punto iba a hacerle una translation de una letra que les quería escribir a Freddie después de muerto y tal, pero no llegamos tampoco, no llegó a concluir, pero la llegué a escribir. Chico, pero tienes una canción con una guitarra de Brian May, nada más. Bueno, en el disco Corta está tocando el bajo el señor Bob Burrell, que es el bajista de King Crimson nada más y de Bad y Company. Nada menos. O sea, Oye, y hablando de... Tú has sido un adelantado, la verdad, siempre, porque mira, La chica de la puerta de 16... El 016 ahora. De los años 80... Qué curioso. Ya estabas haciendo una denuncia. Qué curioso. De la violencia de género. No sé si es bueno o malo, a mí eso me preocupa, Edith, no, me preocupa mucho. Por un lado, dices, caramba, la cosa no ha mejorado. Me preocupa mucho. Yo era de los que creía y decía, como en aquella guitarra que llevaba Seeger y tal, esto mata fascistas, ¿no? O sea, esto es más poderoso, la pluma es más poderosa que la espada, ¿no?
y lo creía firmemente. Cuando miramos atrás, lo que hablábamos antes, es que el rey del pollo frito es Elon Musk, es que el rey del pollo frito es Donald Trump, es que en Marica de Terciopelo, hace 2 años a un chaval le matan a palos a grito de maricón en La Coruña. Es que el loco de la calle larga habla de los problemas mentales. Es que, claro, entonces claro, la chica de la puerta 16 está hablando de unas cosas... temáticas que están sobre la mesa a día de hoy. Eso es lo... Bueno, lo terrible al mismo tiempo. Sí, hay una parte terrible. En Ángel de Cuero termina diciendo, el tipo dice, quema tu número, arráncate la conexión. 1980. Está dando un grito que es para hoy, ¿no? Quema tu número y arráncate la conexión, porque te van a fundir, ¿no? Bueno, por otro lado tiene un punto de emoción, ¿no? Ahora poder subirte ahí, decir, esta canción se escribió hace tanto tiempo, estamos con 45 mujeres muertas en el año 2025 y el número al que hay que llamar es el 016, la chica de la puerta 16, ¿no? Bueno, yo no sé si es bueno o es malo, pero cuando tú escribes con la temática que escribes, las cosas se convierten en inmortales. Una de las canciones nuevas se llama No Volarán, con la que hemos hecho ya un vídeo y tal, y que irá en el disco, aunque la hemos tocado en directo. No Volarán está diciendo, los malos no tienen alma y envenenan al hablar, con sus lágrimas de hielo no volverán a volar, ¿no? Quiero decir, si tú te fijas y si tú ves lo que hay, al final no hemos cambiado tanto. Cuando hice hace 2 años Los Titanes para el Festival de Teatro Clásico en Mérida, una de las experiencias más bonitas que he tenido, porque me ha tocado de mayor, era el más mayor de todos, o sea, era una cosa alucinante, un elenco de 20 y tantos niños y 20 y tantos actores, o sea, una cosa de los que todos nos adoramos. Fue increíble aquel grupo de Los Titanes, porque no hubo envidia ni mal rollo, que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Y se consiguió, dirigido por Reguán y tal, es una cosa extraordinaria. Al final estás haciendo la Grecia clásica y resulta que es lo mismo. Están hablando de sexo, de poder y de dinero. Es exactamente igual. O sea, es una cosa realmente alucinante. ¿Qué puede tumbar a Trump? Los archivos de Epstein. ¿De qué trataba Epstein? De a los hombres con dinero darles sus emociones sexuales, sus perversiones con niñas. Y entonces no es de extrañar que si tú te fijas en lo que haces y te fijas en el mundo en el que vives, años más tarde resulta que aquello sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. El lado malo y el lado bueno. Es lo que Claro. es preocupante. A mí me preocupa. A mí también. A mí me preocupa mucho. Ramón, ¿y a ti cómo te gustaría ser recordado? Mira, mentiría si yo te dijera que cuando he estado leyendo todos los panegíricos que le han escrito a Jorge y a Robe, mentiría si no dijera que pensé, hostia, esto me va a pasar algún día. Esto me va a pasar algún día. Un día vas a estar en las portadas de los periódicos y de los telediarios, que es, por otro lado, un honor, porque podría haber dejado de... Será así porque tú eres... Claro, podría haber dejado de tener interés. Dentro de la cultura, tú eres mucho un tiempo. personaje muy importante. Y lo piensas, ¿no? Y dices, hostia, esto... Y claro, cada uno dirá lo que sea, ¿no? Bueno, pues yo me gustaría que me recordaran como un buen amigo, un compañero emocional de mi mujer, notable, y un padre extraordinario. O sea, si eso es el final, estaré encantado. Me parece que eso es lo que me importa, ¿no? No lo que vayan a decir, porque se mezclará todo. Te mueres, se mezclará que eras un punky, que empezaste, que no sé qué, que los derechos, que tal, que si la izquierda, que si la tele, o sea, todo eso. Pero cuando lo lees, ha sido tan seguido lo de estos dos compañeros a los que conoces y sabes las partes, sabes por qué se ha producido, cómo han llegado ahí y tal, y dices, joder, y digo, y por otro lado, sería maravilloso morirse en la intimidad total. O sea, morirte, solo se ocupen de ti tu familia, tus hijos, tu gente, y 2 años más tarde que alguien diga, ¿dónde está Ramón? Y dice, se murió hace 2 años. Se murió hace 2 años. Eso no va a poder ser, Ramón. Eso sería porque cojonudo. Tú eres Ramón. Eso sería cojonudo. Y te voy a decir una cosa, Ramón. Quiero que sepas que te admiro mucho, por eso estás aquí. Yo te quiero también a ti, yo te admiro a ti también, lo sabes. Pero te admiro porque yo admiro a las personas pensantes, a las personas lectoras y a las personas que no se quedan en la unilateralidad. Que no son monotemáticos. Tú eres un tío que sabe hablar,
porque puede hablar, porque ha leído mucho, porque le han interesado muchas cosas, porque eres una persona inquieta. Y eso es tremendamente interesante, tío. Y aparte luego, a ti no te calla nadie. No, eso no. Eres un tío echado para adelante, No. muy libre, muy contestatario y muy defensor de lo tuyo. Entonces, cariño, que sepas que ha sido un honor tenerte aquí. Gracias, es maravilloso esto. Te tengo muchísimo cariño y mucha admiración. Muchas gracias. Y ahora me gustaría que nos dejaras una frase, Ramón. Pensando en lo que hemos hablado, bueno, pues yo creo que la verdad objetiva hay que buscarla como si fuese el cofre del tesoro, porque es lo único que te hace libre. La verdad. La objetiva, además. La objetiva, Exacto. Acotación. Exacto. Ha sido un honor. Un placer, cariño. Y de verdad que no tiene desperdicio esta entrevista, este programa. Gracias a todos. Muchas gracias. Un placer. La semana que viene más. Gracias, Ramoncito. Gracias.